Agora vamos continuar aqui com o Dr. Jorge Espinosa, do Estúdio Espinosa e Associados do Chile. O Jorge é, antes de mais nada, um advogado, professor das principais universidades no Chile, e não só no Chile, mas ele tem dado classes, como eles falam, dado aulas em universidades na América Central, Caribe, Peru, Colômbia, enfim, um advogado com muita experiência, passou por empresas de auditoria, então é um advogado que tem um conhecimento jurídico profundo e também um conhecimento prático muito grande, porque viveu dentro das companhias na época em que trabalhou numa das grandes empresas de auditoria. Então ele vai trazer um pouquinho da experiência dele no Chile, e assim como foi o Christian com a Argentina. Passo a palavra ao Jorge. Muito obrigado, Luis. Bom dia a todo mundo. Agradecido, obrigado por habernos invitado acá y poder conversar y quizás reflexionar un poco acerca del tema que nos convoca, que es la reforma tributaria. Cuando venía en el avión, venía bastante preocupado respecto de la reforma tributaria que en Chile estamos teniendo después de 30 años. Y estaba bastante aproblemado, en realidad. Y déjeme decirle que después de escuchar al profesor Eurico y a Julio en su exposición, siento que lo que nosotros, los problemas que tenemos son nada al lado de lo que tiene Brasil. Con lo cual me sentí mucho más confortado y puedo explicar con más tranquilidad ahora respecto de la reforma tributaria de Chile. Quizás hablar un poco en forma macroeconómica para situarnos y después tratar de entrar ya en la reforma que hemos tenido, que es la más grande que hemos tenido en los últimos 30 años. Bueno, Chile es un país de 17 millones de habitantes, es decir, menos que la ciudad de San Pablo, con lo cual se imaginarán lo fácil que es manejar un país al lado de lo que es manejar Brasil. Durante muchos años, nuestro país, hace mucho tiempo atrás, nuestro país tomó la opción de seguir un esquema de mercado, libre mercado, ¿no es cierto?, un sistema neoliberal, en donde básicamente el tamaño del Estado es bastante reducido y la actividad económica privada y la pública que no puede hacer el Estado está soportado en los privados. Con lo cual, el gasto público en general en lo que se refiere a actividad empresarial propiamente tal es relativamente reducido, es relativamente bajo. El gasto del Estado está fundamentalmente concentrado, bueno, en los gastos corrientes del Estado, como cualquier país moderno, pero fundamentalmente asociado al pago de las cargas fiscales, las cargas públicas asociadas a la seguridad social, fundamentalmente pensiones, educación, salud, vivienda, que son los temas, infraestructura, pero la infraestructura se hace a través de licitaciones privadas, con lo cual la concentración del gasto público en Chile está concentrada en asistencia o en seguridad social. Chile adoptó hace muchos años la regla de equilibrio estructural, que significa que que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y ha optado también por tener una política de un superávit estructural del 1.5 del total del producto como una reserva, que en algunos casos, como el que estamos viendo ahora, se rompe para poder enfrentar el bajo crecimiento que hemos tenido este año, que va a ser del orden del 2%. Entendido eso de esa manera, podemos explicar que el sistema fiscal, el sistema tributario chileno es un sistema simple en general. Está soportado fundamentalmente dos tipos de tributos, impuesto del IVA, impuesto al valor agregado, ¿verdad?, y el impuesto a la renta, y entre los dos, y efectivamente el IVA más que la renta, explican entre el 70 y el 80% del total de la recaudación fiscal de impuestos. Para que ustedes sepan, más del 90% de los ingresos públicos del Estado chileno proviene de impuestos. Hay un 10% que proviene de los ingresos del cobre, que el Estado chileno todavía es dueño de la principal actividad minera de cobre, no exclusivamente, pero sí es la dueña de la principal empresa minera de Chile en este momento.
Entonces los ingresos del cobre son del Estado y se reinvierten también en gasto y en gasto corriente, etc. Entendido eso así, en general nuestro sistema tributario a la renta, y este es otro tema muy interesante de explicar para poder entender bien la reforma que hemos tenido. Hace 30 años atrás, en plena crisis económica de los años 80, la crisis de la deuda externa en el mundo, Chile fue quizá uno de los países más golpeados del mundo. Definitivamente nuestra economía colapsó, quebró como país, todo el sistema financiero y bancario se estatizó, definitivamente desapareció y los principales grupos económicos en Chile definitivamente colapsaron. A partir del 83-84 hubo que refundar todo el sistema económico y se tomó la opción de ir a un modelo neoliberal, entre otras cosas privatizando las principales empresas públicas, que eran las que generaron los principales ingresos en los años más duros. Una de las opciones que se tomó en esa época fue mudar el sistema tributario de la renta desde un sistema clásico a un sistema integrado. El sistema clásico, ustedes lo conocen, ¿verdad?, genera o centra la recaudación al nivel de empresas y a nivel de personas, en forma separada y en general genera dobles tributaciones. Y ese es el sistema que tuvo Chile durante muchísimos años. El año 83 se optó por mudar hacia un sistema mediante el cual el impuesto a la empresa, el impuesto societario, el impuesto a la empresa, al capital, era un impuesto anticipo al impuesto definitivo que pagaban los dueños de las empresas. Y el impuesto a la empresa, que es el impuesto de primera categoría, se pagaba sobre base de vengada año a año, y el empresario solo pagaba su impuesto personal al momento en que retiraba para su consumo la renta de la empresa. Pero al momento en que retiraba su renta para su consumo desde la empresa, aplicaba el impuesto personal, pero inmediatamente acreditaba el impuesto pagado por la empresa, con lo cual es un sistema integrado, es decir, el impuesto empresarial es un anticipo del impuesto final que paga el empresario cuando el empresario retira esa renta para su consumo. Si el empresario retira la renta para reinversión dentro del circuito de empresa, no paga impuesto personal. Ese es el sistema que nos ha regido hasta hace pocos días, y todavía nos queda un resabio, y que es el que está mudando ahora hacia un sistema que voy a pasar a explicar de inmediato. La apuesta que se hizo en ese momento es, dado que el país necesitaba reactivar su economía, la autoridad de la época dijo, lo vamos a hacer con ahorro privado. Y la manera de hacerlo con ahorro privado es que las propias empresas, o sea, que el Estado renuncie a la recaudación fiscal y que parte de esa renuncia sea reinvertida en las empresas por los propios empresarios. De tal modo que la carga tributaria de las empresas se mantuvo hasta hace muy poco en tasas o en alícuotas bastante bajas. Hasta el año 90 llegó a ser un 10%, y desde el 90 en adelante fue subiendo a un 15, 16, y hoy día tenemos 17%. Si ustedes miden la carga de impuestos societarios, impuestos a las empresas, en comparación con los demás países de América Latina, todavía sigue siendo una tasa bastante baja. Y claro, cuando el empresario retira la renta para su consumo, y en el caso de los no residentes en Chile, cuando repatrian hacia el exterior las utilidades o las ganancias, en ese momento se genera el impuesto personal, que en el caso de los domiciliados en Chile, de los chilenos básicamente, personas naturales o físicas, podía llegar a una alícuota del 40%, pero contra la acreditación del 17% de impuesto empresarial, con lo cual significaba, ¿no es cierto?, una carga efectiva mayor de un 20%, dependiendo de la tasa que quedaba. En el caso de los no residentes, la tasa de retención del withholding tax al momento de remesar la utilidad hacia afuera es de un 35% flat, único, pero también pudiendo acreditar el 17%, con lo cual realmente la carga es el excedente de 18% más o menos, un poco más. Entonces, ese es el sistema que nos regía hasta ahora, y la filosofía que había detrás era esa, es decir, el sector privado es el que hace el ahorro, es mejor asignador de recursos, es más eficiente en el uso de los recursos, por lo tanto, mientras no se retire esa renta para el consumo personal del dueño,
la renta no paga más impuesto que el impuesto empresarial, con tasas bajas. Eso permitió, la verdad, durante muchos años, durante 30 años, una enorme acumulación de utilidades retenidas en las empresas. La mayoría de las reinversiones que se hacen de las empresas chilenas se hacen con esas utilidades retenidas que en Chile tiene el nombre técnico de FUT, Fondo de Utilidades Tributarias. El Fondo de Utilidades Tributarias es aquella cantidad de utilidades no retiradas por los empresarios que quedan en las empresas y que se reinvierten en otros tipos de actividades. El año pasado, antepasado, antes del cambio de gobierno que tenemos ahora a partir de marzo, vino toda una discusión pública respecto de si ese sistema tributario a la renta era sostenible en el tiempo o no. La reflexión que se hacía era que sí, desde el punto de vista técnico, servía porque efectivamente incentivaba el ahorro y la reinversión privada. Pero también es cierto que había lo que nosotros llamamos un bolsón negro, una caja negra, es decir, una gran cantidad de esas utilidades que no tributaban impuestos de impuesto personal final, pero que tampoco quedaba reinvertido en las empresas. Es decir, había múltiples mecanismos de planificación tributaria que permitía sacar esas utilidades sin pagar nunca impuesto personal. La verdad ahí que había un loophole, un hoyo negro bastante grande por donde se calcula, más o menos en cifras, se calcula que el FUT acumulado de estos 30 años de sistema tributario equivale más o menos a 4 veces el Producto Bruto de Chile, ¿ah? Que no es mucho, pero se estima que son más o menos 400.000 millones de dólares. Pero también se estima que de esos 400.000 millones de dólares acumulados en FUT, la verdad que solo hay 200.000 reinvertidos. Es decir, la mitad se habrían sacado a través de un vehículo de planificación tributaria sin pagar impuestos definitivos, impuestos de personas. Entonces, frente a ese diagnóstico, ese es un dato. El otro dato, nosotros somos miembros de la OCDE, y ustedes saben, la OCDE, una de las cosas que hace con estos países es llenarlos de data, ¿no? de información. Y una de las informaciones que establecía era que, primero, la OCDE opinaba que el sistema chileno era un sistema de subsidio hacia el empresario, ¿ah? Y con lo cual generaba un efecto de inequidad tributaria en relación a aquellos personas que sí tenían que pagar impuestos a la renta sí o sí, por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, los profesionales, que pagan impuestos de segunda categoría y que no tienen ninguna posibilidad de postergarla. Entonces, si ustedes ven las estadísticas de ingresos tributarios en Chile, se van a encontrar con que los impuestos a los trabajadores recaudan casi lo mismo que los impuestos a las empresas, con lo cual, definitivamente, en términos reales, había algo que hacer. Y lo otro que decía la OCDE es que, bueno, en el índice Gini de desigualdad de los países, en un rango de 0, el país más igualitario, 1, el país más inequitativo, Chile estaba en el rango de 0.55, siendo el país más inequitativo de la OCDE, más que cualquier otro país del mundo. Entonces, con estos datos en la mesa, se propuso la reforma fiscal que voy a empezar a explicar ahora. Es decir, no se entiende si es que estos datos no se ponen en la mesa. Por un lado, una gran acumulación de utilidades tributarias sin tributar. Segundo, inequidades tributarias que es necesario abordar para hacer más justo el sistema tributario a la renta. Tercero, el impacto en la inequidad era importante. Cuarto, no menos importante, una creciente erosión, evasión y elusión fiscal producto de los mecanismos de planificación para sacar utilidades sin tributar, ¿ah? Y que lo daba este sistema del FUT, que es un sistema de acumulación sin tributo. Y la cuarta razón, que no es menos importante, que yo diría que es la más importante de todas desde el punto de vista político al menos, es que Chile está enfrentado hoy por hoy en un debate enorme sobre la reforma del sistema educacional chileno. Hay una visión de que el sistema educacional chileno está colapsado y que es necesario hacer una gran reforma con el objeto de modernizarlo y permitir que esto sea mucho más eficiente.
Nosotros tenemos un sistema de educación privada bastante fuerte en Chile, con amplia libertad de educación para los actores públicos y privados. La verdad es que el acceso a la educación es amplia, todo el mundo que quiera educarse en Chile lo puede hacer, pero la calidad de la educación es muy diferente dependiendo de quién se trate. ¿Ah? Por ejemplo, las universidades públicas, que siguen siendo las mejores universidades en Chile, captan el 80% de los mejores alumnos de los colegios más caros de Chile, que además reciben becas del Estado por la calidad de educación. Entonces, las universidades más caras son las más malas, y son a los que tienen acceso la gente más pobre. Entonces, para dar ejemplo, ahí tenemos un tema que hay que ver. Entonces, hacer la reforma educacional en opción del gobierno actual significaba, entre otras cosas, no quiero decir estatizar porque es una palabra fea y yo sé que asusta, pero sí de alguna manera intervenir el sistema educacional garantizando el libre acceso para todo el mundo con ingresos fiscales. Y eso requiere cuadriplicar la cantidad de recursos económicos destinados a la educación en Chile. ¿Okay? Eso significa entonces que había que hacer, en los ojos del gobierno que acaba de asumir, significaba que para poder hacerse esos recursos en virtud de la política que tenemos nosotros de equilibrio fiscal estructural, era necesario aumentar entonces los ingresos fiscales, y la única manera de hacerlo era con una reforma tributaria. Entonces, la noticia que les traigo es que en Chile subieron los impuestos, en apariencia. Ya vamos a ver que no es tan cierto así. En Chile subieron los impuestos y se elimina el sistema del FUT, es decir, el sistema de postergación de la tributación mientras no se retire. De nuevo, no es tan cierto. Siempre hay excepciones y uno se da cuenta que por las excepciones hay un espacio ahí que todavía permite hacer cosas muy interesantes. Entonces, el sistema tributario chileno a la renta, la verdad que la reforma más importante estructural es el impuesto a la renta, parte por cambiar el concepto de acumulación de FUT, o sea, o dicho de otra manera, de no tributación del FUT mientras no se retirara, y se pasó a un concepto nuevo que yo no sé, que en técnica jurídica, es decir, dentro de la doctrina jurídica, era un concepto que yo no había escuchado, que es el concepto de renta atribuida, que es un concepto de una renta presuntiva o presunta, que consiste básicamente que el impuesto a la empresa, que de paso sube de un 17 a un 25%, ahí está el primer impacto de reforma. Es decir, si ustedes me preguntan dónde está el impacto más fuerte, más inmediato en la reforma fiscal, es la subida de tasa del impuesto a la empresa desde un 17 a un 25 al año 2017. Va a ir subiendo gradualmente. Ahí está el impacto, porque eso es un impacto de recaudación inmediata. ¿Okay? Pero acto seguido, en el mismo año en que se devenga la renta a nivel de empresa, se presume que el empresario ha obtenido también esa renta, la retire o no la retire. Con lo cual, al empresario se le aplica inmediatamente, en el año a año, todos los años, el impuesto a la renta personal, cuya alícuota, curiosamente, para el caso chileno, para el caso de los domiciliados en Chile, bajó de un 40% de tasa marginal hasta un 35%. O sea, la buena noticia es que el impuesto marginal a la persona baja de un 40% a un 35%. ¿Okay? La mala noticia es que el empresario lo pague, retire o no retire. Ese es el sistema de renta atribuida, que es la regla general y que es la gran reforma que se produce en Chile. Ahora, como el sistema de integración todavía sigue vigente, todavía el impuesto empresarial, que va a llegar a ser un 25%, se va a poder acreditar contra el impuesto personal. En definitiva, el empresario va a pagar un 10% más de impuesto todos los años. 25% a nivel de empresa y 10% porque su alícuota máxima puede llegar a 35% año a año, retire o no retire. Ese es el sistema general y ese es el concepto de renta atribuida. Ahí está la gran reforma tributaria. Como este cambio fue mirado como muy fuerte, un cambio demasiado profundo, estructural al sistema tributario que estábamos acostumbrados a mirar, hubo una fuerte presión política tanto de la oposición como del sector empresarial y de algunos parlamentarios de gobierno. Y eso obligó al gobierno
a negociar la reforma en el Senado, se aprobó como yo les dije en la Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado hubo que negociar este cambio y se estableció en conjunto con este sistema que acabo de explicar, un sistema alternativo. ¿Ah? Es decir, hoy por hoy en Chile vamos a tener de impuesto a la renta 2 sistemas tributarios alternativos a elección de los contribuyentes, ¿verdad? Que uno es el sistema atribuido que acabo de explicar y el otro es mantener el sistema de tributar la renta solo al momento del retiro, solo que en ese caso, si se elige esa segunda alternativa, el impuesto a la empresa sube de un 25 a un 27%. Es decir, aquellos que quieren mantener el sistema antiguo, se les penaliza de 2 maneras. Primero, el impuesto empresarial es más caro, porque en vez de ser un 25 pasa a ser un 27%. Pero segundo, al momento del retiro de la renta para su consumo, ahí recién va a gatillar el impuesto personal, con tasa máxima hoy día de 35%. Pero a diferencia del sistema de renta atribuida, al momento en que retira la renta y paga el impuesto personal, va a poder acreditar el impuesto de primera categoría, el impuesto empresarial, con un máximo del 65% de la tasa. Es decir, un 65% de 27 es el máximo de crédito que va a poder hacer. Con lo cual se castiga a ese sistema doblemente. Por un lado, con una tasa mayor de impuesto empresarial y segundo, con una limitación del crédito al 65%. Eso significa en la práctica que en aquellos casos en que está con una tasa marginal del 35% de impuesto personal, la tasa efectiva va a subir al cerca de un 44%, 44.19%. Con lo cual ahí se produce un impacto fuerte. Entonces, este es el corazón de la reforma de Chile, la verdad. Hay otras más que les voy a explicar rápidamente, pero en materia de impuesto a la renta, esto es lo que vamos a tener en el futuro cercano, porque esto va a empezar a regir a contar ya del próximo año y va a estar en régimen ya a contar del 2017, si es que no se modifica antes por el próximo gobierno. Pero entonces, básicamente vamos a tener 2 sistemas alternativos. Hay reglas para decir cuál sistema opera para cada cual, y ahí hay distinciones bastante complejas. Yo quería mostrarles la lámina, pero la verdad es que las voy a complicar. Entonces, más bien, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero en concreto, las personas naturales y las sociedades de personas, la regla general es la renta atribuida. Para las sociedades anónimas, la regla general es la renta retirada, el segundo sistema. Sin embargo, por mayoría de quórum dentro de las empresas pueden mudar de sistema. Es decir, las sociedades de personas o las empresas naturales, de sociedades de personas naturales, pueden elegir el otro sistema alternativo y en el caso de las sociedades anónimas pueden elegir el sistema de renta atribuida, el que les convenga más. Ahora, tomada la elección, tienen que mantenerse en un sistema u otro por lo menos por 5 años. ¿Ah? ¿Dónde está el gran... No me gusta usar mucho la palabra problema, pero en este caso lo tengo que usar. ¿Dónde está para mí el gran problema de este sistema? Es que el conflicto de decisión de cuál sistema elegir se va a llevar al interior de las empresas. Porque la verdad es que en las empresas, a no todos los dueños les conviene el mismo sistema. Me explico. Hay gente que puede perfectamente convivir con el sistema alternativo de retiro con un crédito del 65%, porque nunca retira toda la utilidad. La mayoría de la utilidad la reinvierte, entonces aquellos que usan la utilidad para reinvertirla, mientras no lo hagan, claro que tiene una postergación que es bastante interesante. Pero para otros, dentro de la misma sociedad, le puede convenir la renta atribuida porque, como la tasa máxima personal es hasta un 35%, por ahí puede quedar en una tasa del 20, 22 o 23%, en cuyo caso no solo no va a pagar más impuesto personal, sino que le van a devolver parte del impuesto empresarial. Porque como se acredita todo, si hay un exceso de crédito sobre el impuesto personal, la diferencia se le devuelve. ¿Ah? Entonces, pero eso va a depender de caso a caso. Entonces, lo que yo estoy viendo hoy en Chile es que se está produciendo un conflicto al interior de las empresas. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras, con las no domiciliadas en Chile? Las empresas extranjeras no domiciliadas en Chile también van a poder elegir cualquiera de los 2 sistemas, solo que si proviene de un país sin convenio de doble imposición con Chile,
se le va a aplicar la alícuota máxima del 35% y en el caso alternativo va a poder acreditar el impuesto empresarial con tope del 65%. Pero en el caso de Brasil, que sí tiene convenio de doble imposición con Chile, y en todos los países que tienen convenio de doble imposición con Chile, y Chile tiene convenio de imposición con la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Argentina, como recién explicó Cristian, porque denunciaron el convenio, el sistema cambia, porque en el caso de los inversionistas extranjeros con convenio de doble imposición, el crédito de primera categoría que pueden reclamar contra el impuesto de retención es del 100%. Con lo cual, ante una pregunta, bueno, si yo soy una empresa brasilera que voy a invertir en Chile, ¿en qué me cambia el sistema tributario si elijo el sistema de postergación? La respuesta es en nada, sigue tal cual. ¿Me explico, no? No sé si... Pero es muy extraño, pero se hizo una concesión especial para los inversionistas extranjeros con convenio. Ahora, la discusión técnica que viene es qué pasa con todos los demás inversionistas que no tienen convenio, que no es responsabilidad de ellos. Por ejemplo, nosotros no tenemos todavía convenio vigente con Estados Unidos. Hay mucha inversión extranjera en Estados Unidos. Bueno, ellos se van a ver castigados con el nuevo sistema porque solo van a poder acreditar hasta el 65% del impuesto empresarial. Yo diría que básicamente esa es la reforma fiscal. Hay otras reformas técnicas sobre la ganancia de capital en venta de acciones o derechos, pero no me voy a detener en eso porque creo que es demasiado detalle. El segundo gran aspecto que tocó la reforma fiscal dice relación con normas antielusión y antievasión tributaria. Y aquí básicamente se recogió un principio básico, que es el principio de la primacía de la sustancia por sobre la forma. Está expresado así en el Código Tributario, se incorpora una norma donde en forma expresa señala que ante una discusión entre forma y fondo, prima el fondo, y el fondo tiene que ver con que si al final del día las figuras jurídicas que se hacen permiten o no que se paguen o no se paguen los impuestos. Cualquier forma jurídica que evite el pago de impuestos sería desconsiderada y se tornaría hacia el fondo si es que el fondo lleva a que se recauden impuestos en cambio de no recaudar. También se penaliza cualquier figura o cualquier posibilidad de planificación fiscal que no tenga por objeto o que tenga por objeto evitar los impuestos de forma directa. Se penaliza tanto a la empresa o al contribuyente responsable como a los asesores y a los abogados que estén involucrados también en una planificación fiscal. Con lo cual, efectivamente, la mano viene bastante dura. Eso en materia de y hay otras normas más que están en los apuntes, en materia de antielusión y antievasión. También hay normas sobre paraísos fiscales. Nosotros tenemos un sistema por el cual tenemos una lista de 42 países o territorios declarados paraíso fiscal, que era la lista que tenía la OCDE del año 91 y que Chile no lo ha cambiado, pero adicionalmente a eso se agregó el concepto de países de baja o de sistemas fiscales preferentes. En términos de que si están en esa situación, penalizan respecto de normas de precio de transferencia, respecto de conceptos de relación, respecto de normas de sobreendeudamiento y otras normas que normalmente castigan cuando se trata de transacciones con países paraísos fiscales. Ahora, ¿qué se entiende en general como un país de baja o de sistema tributario más conveniente? Fundamentalmente aquellos países que tengan una tasa de impuesto a la empresa del 50% inferior al sistema chileno. Como nosotros estamos quedando con 25%, tendrían que ser países que tuvieran menos del 17,5% de tasa, entonces quedarían en esa situación. Y también quedan en esa situación aquellos países que tienen sistemas de tributación sobre base territorial. Y hay contranormas respecto de esto, salvo que tengan un convenio de intercambio de información, salvo que sean miembros de la OCDE y hay otros, salvo que hayan convenios de doble imposición celebrados con esos países. También se incorporan en nuestra legislación normas sobre transparencia fiscal internacional, fundamentalmente recogiendo las normas internacionales sobre CFC, es decir, sobre empresas controladas, completamente controladas, aplicando las normas de fondo sobre forma,
en la medida que hay una presencia sustancial de una empresa chilena haciendo inversiones afuera y se obtengan rentas pasivas en el exterior, esas rentas pasivas tienen que ser reconocidas en Chile sobre base de vengada anualmente. Como ustedes se dan cuenta, en general nuestra normativa está bastante más compleja hoy día, y yo diría quizás poniéndose a tono con lo que está pasando en otros países. 2 puntos más para terminar que quiero señalar. Nosotros tenemos normas de precio de transferencia. La verdad que la teníamos desde el año 1997, fue uno de los primeros países que incorporó normas de precio de transferencia, pero que en la práctica nunca funcionaron porque no se hicieron sobre normas OCDE, sino que se hicieron sobre normas propias, chilensis. Hace un par de años atrás, el año 2012, Chile modificó todas sus normas sobre precio de transferencia y lo que hizo fue recoger y prácticamente homologar completamente las normas de la OCDE. A tal punto que hay una norma expresa en la ley de la renta que dice que cualquier aspecto no clarificado en las normas tributarias chilenas aplica supletoriamente las instrucciones o las recomendaciones de la OCDE en materia de precio de transferencia, con lo cual estamos absolutamente alineados hoy día con el sistema de precio de transferencia que tiene la OCDE. Y por último, una pequeña reflexión al FATCA. Chile celebró un FATCA, un tratado FATCA con Estados Unidos vigente a contar de junio, en la modalidad 2 de la modalidad de la elaboración de un reporte anual, y va a traer los mismos problemas que ya se han señalado en el caso argentino, en el caso brasileño, que esto, si bien está orientado hacia ciudadanos estadounidenses que hacen negocios en Chile, también va indirectamente a afectar a chilenos que están haciendo actividades en Estados Unidos, por lo tanto es un tema que hay que mirarlo con detalle. Reflexión final, la reforma tributaria chilena, por amplios sectores, desde luego por el sector empresarial, por amplios sectores, sobre todo de los especialistas tributarios, en general no es aceptada. En general es muy criticada, está siendo muy mal mirada, y la verdad es que en la primera posibilidad que se pueda de mudar de sistema, me da la impresión que se va a intentar hacerlo. Mi opinión personal era que comparto con el fondo de la reforma, es decir, con los objetivos de la reforma. No me gusta para nada el resultado técnico que se obtuvo, porque creo que era el momento de hacer una gran reforma tributaria acogiéndose a los grandes principios de derecho tributario y tratar de simplificar un sistema que por sí era ya bastante complejo. Creo que perdimos una gran oportunidad de hacer un cambio en serio hacia un sistema de impuesto a la renta simple, y creo que vamos a tener que esperar algunos años más, con lo cual me permite, entre otras cosas, emular o copiar al profesor Eurico y tratar de crear en Chile un núcleo de reforma fiscal, porque creo que se hace necesario un debate mayor y más amplio, con data, con transparencia, que creo que están recién empezando. Muchas gracias.